Hola a todos. Bueno, hay siempre varios datos, pero no podemos hablar de todo eso. Así que hoy solamente voy a tocar vayamos rapidito antes de comenzar. ¿Cómo va la cosa? Ya se sabe, ya se dice todo. El mundo está en una recesión, en una recesión mundial. Cuando comenzó a finales del año pasado, concretamente en noviembre. En otras palabras, en noviembre, digamos, con lo que Estados Unidos tiene todo el Black Friday y todo lo demás, no fue tan bueno como se esperaba. Entonces eso ya se manifestaron en los números del año pasado. Tenemos los números de todos los países de lo que es el Producto Industrial. El PMI es un índice de producción industrial y la producción industrial en Alemania, por ejemplo, ha caído 1.9. Estamos hablando de datos del 2018. Ha caído 1.9 y todos los demás países, Italia, todos los demás, o sea, todos los países han caído a la vez. Estamos hablando de la economía más grande del planeta, que es la economía de la Unión Europea. Bueno, entonces eso ya está. Entonces, ¿cómo va a ser el asunto? El asunto es de que tiene que haber este primer trimestre de 2019, va a haber un decrecimiento, por pequeño que sea, o nulo. Digamos, si es nulo a nivel mundial, cero, ya califica como recesión. Si son dos trimestres de crecimiento cero, son recesión. Entonces va a haber también el segundo trimestre de este año va a ser lo mismo, y entonces hay que esperar cómo reaccionan los diversos organismos financieros dependientes del Estado, como es la Reserva Federal, como es el Banco Central Europeo y por ejemplo, el Banco Central de Japón, y ya no tienen respuestas que no vayan a golpear duramente a lo que es la inflación. Y cuando tenemos ese fenómeno de que se golpea la inflación en todas las monedas de todas partes, bueno, eso es bastante complicado, pero prácticamente es que simple y llanamente todos los billetes van a perder poder adquisitivo, ¿no? Esa es la perspectiva en este momento. La pueden hacer peor, podrían hacerla mejor, eso ya hay que ver. Pero ya no hay voz que dice, no, de que todavía puede crecer. No, ya no hay nadie. Ya no hay nadie, y digamos, o sea, todos los datos ya son, por ejemplo, Caterpillar, ya los forward guidance, lo que es perspectiva de ventas a futuro, ya son malas. O sea, por todas partes ya está. Ya está. Bueno, pero entonces no es de eso de lo que yo quería hablar. Eso es, como se dice, una notificación. Poner al día las perspectivas, por más que a la bolsa de valores está yendo muy bien. Pero hablemos de otra cosa, hablemos de lo que es la idea de Foucault. No conozco todo Foucault, pero sé que maneja mucho la idea de la jerarquía, pero la idea de jerarquía como sistema opresivo. Entonces, de lo que yo voy a hablar ahora es de la necesidad de jerarquía, de alfas, betas, gamas y deltas, y de la opresión, que se confunde muchísimo uno con otro. O sea, es absurdo. Y por si acaso ahí habría que ver que no son ideas de Foucault, pero digamos en Foucault se originan en parte en todos ellos, en ese grupo que es de los, digamos, postmodernos, etcétera, que tienen ideas muy interesantes, por si acaso, ideas muy originales e ideas muy válidas. El problema es que tienen cierto tipo de contextos ideológicos que las deforman y las dañan, y a partir de ese tipo de contextos se desarrollan otras ideas, y esas ideas también están dañadas y demás. Entonces hoy hablemos de opresión y jerarquía para simple y llanamente reconocer la diferencia entre uno y otro. Hace poco yo me encontré con una amiga. Bueno, mejor dicho, teníamos que encontrarnos con una amiga. Y bueno, hablar de cuestiones, de cómo está y bla, bla, bla. Y es una amiga mía metida en política. Y bueno, en hacer cuestiones políticas. Y resulta que ella se había metido con el candidato X, digamos. Y yo le digo, pero candidato X es bueno, para nada, es un inútil, no sirve.
Por si acaso, obviamente, nuestra conversación, como se dice, tenía un tono sumamente civilizado y todo lo demás, porque ya he aprendido a tener ese tono. Y, y bueno, ella me hablaba bien, solo quería halagar, y tú dices, guay, ¿qué pasó? Y lo que sucede es lo siguiente. Es un mecanismo reflejo dentro de lo que es el ser humano, el tener el jefe. Y cuando tienes el jefe, entran ¿cómo se dice?, en juego mecanismos que son muy similares a los mecanismos de amor, digamos. Entonces es lo que se llama el alfa, ¿no? Entonces se respeta al macho alfa, se respeta a la hembra alfa. Esos nombres vienen de lo que es los sistemas biológicos y, digamos, sobre todo los lobos, digamos, en que hay un macho que es el más fuerte o que tiene ciertas características y él impone su control a la manada. Ya, entonces ahí lo que tenemos es un establecimiento de jerarquía, ¿verdad? Entonces a los seres humanos, por si acaso reaccionan de la misma manera. Entonces es el jefe, oh, el jefecito, bla, 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 ¿no? Y eso se puede ver en muchos espacios, digamos, en los niños, etcétera, 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 la reacción con el maestro y todo lo demás, que es un tipo de amor, por si acaso. Entonces, si tú tienes una persona que se mete a una estructura X y esa persona, al meterse a la estructura X, reconoce quiénes son, dentro de la jerarquía de la estructura, quiénes son los jefes, entonces va a haber una respuesta de siquiera simpatía, ¿no? Es una respuesta de amor, no es exactamente igual que el enamoramiento, pero por ahí va. O sea, eso es un tipo de amor, así de fácil es. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es racional. No es racional, entonces hay que entender ese tipo de amor y hay que abordarlo de otra manera si es que quieres hacer críticas y todo lo demás, ¿no? Ya. Pero entonces volvamos a los alfas. Entonces el macho alfa es, por antonomasia, la definición, digamos, de rey y todo ese tipo de cosas, o el ejemplo de rey y el ejemplo de jerarquía. Esto del macho alfa se da absolutamente en todas las especies, pero habría que ver, salvo algunas excepciones que, por ejemplo, tienen la hembra alfa, que es el caso de las hienas, por ejemplo. Y entonces los machos son bastante secundarios entre lo que es la estructura de las hienas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que sigue siendo lo mismo, o sea, jefa y todos los que vienen debajo, ¿no? Y también hay por si acaso es jefa, jefe. Por ejemplo, digamos entre los leones, digamos que el león es el jefe, pero la leona es la que manda, ordena y todo lo demás, y hay la leona jefa, o sea, hay la leona jefa, que es la que tiene la primacía o la supremacía por encima de las demás leonas. Ya. Pero entonces eso está en la biología, así de fácil. Y entonces tenemos el alfa, que tiene cierta condición, y tenemos el beta. El beta es el secundario. Y también tiene ciertos efectos sobre su biología. El macho que se convierte en alfa, digamos que muere el alfa. ¿Por qué? Porque se tropezó con el bisonte, porque ese es el trabajo del alfa. No es un trabajo de, yo soy el jefe, ustedes hagan esto, No. Yo soy el jefe, conmigo cazamos y yo voy a la parte más difícil y le agarro el cuello a esta bestia de 500 kilos y van a ver lo bueno que yo soy. Ese es el jefe, ese es el macho alfa. Es pues una maravilla, es un beneficio para toda la manada. Ese es el macho alfa. Pero ¿qué sucede si el macho alfa, por hacer su trabajo de macho alfa, se le cae 500 kilos de bisontitud encima? Entonces el macho alfa muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, alguno de los machos betas tiene que asumir su posición.
Y entonces, digamos, hay competencias, no peleas, competencias. O sea, yo soy el más rudo, yo soy el que tiene la mejor mandíbula. Vean la mandíbula que yo tengo y vean, ¿no?, la fuerza que tiene la mandíbula. Y entonces se muerden entre ellos, por si acaso se muerden con fuerza. Pero es para como quien dice, yo soy más capo. Yo soy más capo y tú puedes decir y reconocer que el otro es más capo. Eso lo sabemos por un kilo de estudios por un tipo que se metió a vivir con los lobos. Increíble. Porque esas mandibulitas de lobito al cuello humano. Ya. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el delta? Digo, con el beta, que se transforma en alfa. Toda su biología cambia. Su cerebro y por lo tanto su biología, o sea, estamos hablando de ciertas hormonas y todo lo demás, reconocen que él es el jefe ahora y le otorgan ciertas cosas que tienen que ver con cuestiones completamente psicológicas, se podría decir, para que esté mejor, más grande y más fuerte. Eso lo vemos en la sociedad humana, pero completamente y perfectamente bien. El jefe de la empresa o de lo que sea vive más tiempo que el empleado. Tiene beneficios el jefe. Y los beneficios están aquí. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que eso sucede con absolutamente todos los animales. Lo hemos visto, dependiendo del tipo de animal, los cambios son más bruscos o no. No sé cuán bruscos sean en los mamíferos. Tenemos un montón de ejemplos de los cambios digamos, de beta a alfa, ¿no? La aventura de la langosta. Tenemos muchos ejemplos. Jordan Peterson, por si acaso, es uno de los que llama la atención sobre este tema. Pero dentro de lo que es el ser humano, tenemos que el jefe se enferma menos, el jefe vive más tiempo, el nivel de satisfacción del jefe es mayor, usted es más feliz, así de fácil. En otras palabras, a ver, una empresa grandota, fulano de tal, aquí, posición secundaria. Aquí, una empresa chiquita, jefe. El jefe de esta estructura más chiquita está mejor psicológicamente que que gana más. Digamos que esta es la estructura, ¿no? La estructura chiquita, y aquí el jefe no gana mucho, y aquí tenemos la estructura enorme, y aquí tenemos los empleados subalternos. Este tipo que gana muy bien, que gana más dinero que no está tan bien psicológicamente y no tiene los beneficios de ser alfa. Él tiene los beneficios de ser alfa por más que tenga mucho menos. Eso debería ser algo fascinante. Se ha estudiado mucho, hay muchísimos estudios en internet, véanlos, revísenlos. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto sigue siendo de que el orden jerárquico no está ahí para oprimir a nadie, sino más bien está ahí para beneficiar al conjunto. Si es una manada, a la manada; si es un grupo social, al grupo social; si es a la tribu, si es al pueblo; si es al imperio, al imperio. Pero obviamente con los seres humanos no existe el cazador supremo, no existe el mejor cazador y todo lo demás. Sí en la tribu. En absolutamente todos los grupos tribales y todas las luchas tribales, el jefe es el mejor cazador, lo otro. Ya, pero ¿qué puede suceder dentro de lo que es cualquier grupo social? Puede convertirse en opresión la jerarquía. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un ejemplo muy interesante de monos, en los que había un mono, el mono más fuerte, el macho alfa, que se impone al resto de los monos en un zoológico. ¿Y qué es lo que sucede con los otros monos? Bueno, están re hastiados de que el macho alfa sea un tirano. ¿Qué acciones hizo para ser tirano? Ni idea. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que no trataba bien. No era un buen jefe. ¿Qué es lo que sucede? Los otros tres betas ¿cómo se dice? Se ponen de acuerdo y lo asesinan. Así de fácil, lo asesinan.
al macho alfa que estaba oprimiéndolos. Entonces, esa es la realidad. Toda la estructura jerárquica, biológica, innata, inevitable, está ahí para beneficiarte. Tú necesitas una noción de jerarquía. No es para oprimirte, sino para beneficiarte. Es la idea del buen rey. El buen rey, ¿para qué está ahí? El buen rey está para poner orden, para imponer la justicia, para hacer cumplir las leyes positivamente. Para eso está el buen rey. No está para oprimirte. Pero eso no quiere decir que no exista como mecanismo posible la opresión, por supuesto que sí. Y ante la opresión lo que nosotros hacemos, los seres humanos, es organizarnos, organizar leyes, e ir trabajando, mejorar el Estado de Derecho y todo lo demás. Porque sabemos, y ha habido ejemplos infinitos de tiranos, ha habido ejemplos infinitos de buenos reyes. Sí, fuera de broma. No, obviamente que el sistema feudal y todos esos son sistemas brutales digamos, jerarquía brutal, en el sentido de que fulano de tal tiene tanto y estos tienen tan poco y bueno, ni modo, así es la vida, digamos. Hoy en día más o menos es así. Hemos desordenado muchísimo nuestros sistemas de jerarquía, hemos desordenado muchísimo prácticamente cualquier aspecto de nuestra sociedad, en demasiados parámetros. Es una tragedia. Pero ¿cuál es el punto final? El punto final es: la jerarquía está ahí para ordenar. La jerarquía está ahí para que el mejor cazador comande, nos lleve, nos lidere. ¿Y eso qué genera? Es mucho más positivo para el resto del grupo. Esa es la idea. Y entonces podemos ver obviamente que, digamos, que no resulta tan transparente ni positivo, digamos, si agarras pedazos de la historia, ¿no? Pero sí, si agarras el pedazo general de la historia. O sea, en otras palabras, defines grupo, defines beneficios para grupo, defines beneficios posteriores para grupo y defines el orden jerárquico que hubo y lo que logró para esa totalidad. Bueno o malo, tiene que ser mayormente bueno, simple y llanamente para que existe el fenómeno. Si se hace mal, el fenómeno no existe. Ya, ¿a qué me refiero? La tribu es vencida, el imperio colapsa, la sociedad cae en desorden. Hay profundas consecuencias si no se hace bien el trabajo que se debe hacer bien. Bueno, entonces hoy es eso, opresión versus jerarquía. No es lo mismo, no se los debe manejar como sinónimos, y las jerarquías son o deben buscar ser positivas para beneficio de toda la comunidad. Y ya hablaremos más detalles sobre esto, porque tengo que hablar sobre Dios y Rey en otra ocasión. Por el momento, muchísimas gracias por su atención. Huyan del euro por los próximos 6 meses, siquiera. Vamos a ver cuál es la respuesta que se da y bueno, preparémonos, sacudamos los pies.